Estimada Iglesia en Cristo Jesús, enorme el privilegio una vez más de poderles saludar desde esta distancia. Seguimos orando para que de una manera pronta podamos reunirnos y seguir compartiendo lo que hasta ahora no hemos limitado, el estudiar, compartir la palabra y gozarnos juntos en la enseñanza de la misma. Continuamos con la enseñanza de por qué necesitamos la Biblia. En esta ocasión hablaremos acerca de cómo la Biblia habla a las familias. Trataremos, pues, desde el Génesis, incluyendo hasta las epístolas del apóstol Pablo. En la Escritura, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre la familia. Notaremos que en Génesis 2 se construye una base muy sólida al explorar el origen de la familia. De manera muy particular, en el libro de Deuteronomio, se nos enseña cómo Dios quiere que la familia actúe, que opere. De igual manera, muchos años después podremos visualizar y reflexionar en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde se nos enseña acerca de la relación matrimonial. Cada uno de estos pasajes, amada Iglesia, destaca la dignidad y sobre todo el valor que Dios le da al matrimonio, así como a la crianza de los hijos. Por eso, en esta lección que llevaremos a cabo, seremos desafiados usted y yo, toda la Iglesia, a ver nuestro hogar como un testimonio del amor de Cristo y su gracia en nuestra vida. Fundamentalmente creemos y confiamos que es Dios quien creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia, a través de la palabra. Vamos pues a continuar y esperamos que, como siempre, sea de bendición no solo en estos minutos que usted tome en esta mañana, en esta tarde, sino que de manera continua usted pueda referirse a este mensaje y que podamos no solo asimilarlo de manera personal, sino compartirlo y como la propia Escritura nos lo dice, llevarlo al terreno de lo práctico, llevarlo a ese terreno donde es evidente que la palabra de Dios está en nuestra vida. Tomando como base este versículo 24 de Génesis 2, el cual nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oremos al Señor. Eterno Padre Celestial, una vez más confiamos en tu presencia, no solo en este instante en el que podremos compartir, sino cada vez, Señor, que tú nos permitas escuchar, compartir, releer o cualquier otra situación que nos permita, Señor, asimilar lo que hoy a través de tu palabra nos compartirás. Te doy gracias por permitirme hacerlo en compañía de este tu pueblo, pero sobre todo te agradezco porque sé que la compañía de tu Espíritu Santo nos ha de seguir guiando a este servidor tuyo y de tu pueblo para compartir, para expresar lo maravilloso de tu palabra. Y al resto, Señor, de tu pueblo, también danos oído ungido para poder atesorar y asimilar lo que a través de tu palabra bendita nos lo das. Hoy, una vez más, lo expreso con toda gratitud reverente en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Iniciamos con este primer punto acerca del origen de la familia y cómo es que Dios creó la familia. El hombre, Adán, no había sido creado para estar solo, necesitaba una ayuda. Esta ayuda sería muy especial, una que fuera ideal, así como lo marca este versículo número 18. En los versos 19 y 20 se señala que Adán era diferente a todas las demás criaturas. Como resultado, ningún otro ser creado podía satisfacer la necesidad de Adán, porque la humanidad está hecha a imagen de Dios. Por lo tanto, esa ayuda idónea, hecha específicamente para él, tenía que tener física, mental y espiritualmente una claridad exclusiva para él. Y eso solo Dios proveería al crear esta ayuda para él. Podemos preguntarnos, ¿qué lugar ocuparía esta ayuda en la vida de Adán? Sin lugar a dudas, sería hecha de una parte del hombre que estuviese muy cerca de su corazón para considerarla y verla como su igual, para amarlo, para ser amado por él y asimismo asumir su parte en la responsabilidad de la crianza de toda la familia. Adán
es un nombre que puede significar humanidad, lo que refleja el hecho de que él fue el primer ser humano. La mujer es identificada como Eva. Eva es un juego de palabras basado en el término hebreo para definir vida. Así pues, entonces consideramos que Adán y Eva fueron en esencia los padres de todos los seres humanos. En los versículos del 22 al 25 podemos visualizar que se forma la primera familia. Sí, Dios le presentó Eva a Adán como un padre presentaría a la novia en el día de su boda. Esto habla de la importancia y el valor que Dios le da a la mujer en respuesta a este regalo extraordinario de Dios, y así tenemos que resaltarlo. Es un regalo de Dios para el varón. Adán ofreció unas palabras poéticas de descripción y de deleite en su novia. Adán y Eva eran de la misma sustancia, huesos y carne. Adán vio su propia semejanza en la mujer. Así que entonces esta estrecha relación debía continuar entre el esposo y la esposa a partir de ese momento. Tal relación requería que el hombre se separara emocionalmente, psicológicamente y quizá geográficamente de los padres para comprometerse más profundamente con su esposa. Esto es apropiado porque el esposo y la esposa son una sola carne. Dios nunca tuvo la intención de que se rompiera este vínculo matrimonial. Más bien, el esposo y la esposa deben unirse con corazones abiertos y llenos de amor. Cuando un hombre y una mujer se reciben mutuamente en el matrimonio cristiano, su relación debe de ser sin vergüenzas, sin límites, sin ocultamientos, sin pasados que no sean develados. Esta unión ha sido diseñada por Dios mismo. Como podemos visualizar en el verso 19, Dios entregó una enorme responsabilidad a Adán y el Dios eterno pudo ver que no lo podía hacer solo, que no era bueno esto y le proveyó una ayuda ideal. Cuando le fue presentada Eva, podemos leer nuevamente en el verso 23 que dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué hermosa forma poética, como ya lo dijimos, de expresar y de identificar esta ayuda, esta provisión, este regalo de parte de Dios. Por eso, Iglesia del Señor, tenemos que entender no solamente como origen de la familia, sino realmente asimilar que es Dios quien creó, quien diseñó la familia. Por eso debemos de ser muy cuidadosos al momento de elegir, no dejar que nuestras intenciones humanas, nuestra perspectiva terrenal sea quien nos mueva, sino tenemos que ahondar en seguir enseñando, en instruir a las generaciones, si es que son menores a nosotros, cómo es esto necesario dejar que Dios permita esta construcción en la familia, porque es una enorme responsabilidad la que Dios ha dado al ser humano, para que podamos entender y asimilar que está en el plan de Dios la familia. Este mundo en la actualidad ofrece y da a conocer muchas otras perspectivas que, sin temor a equivocarme, no están apegadas al deseo y al corazón de Dios. Y esto, como pueblo de Dios, debemos de tener mucho cuidado. Por eso luego hay sobresaltos y deseamos de repente la ayuda de Dios de una manera inusitada o casi inmediata. Y a veces tarde nos damos cuenta que no hemos dejado que el plan inicial de Dios fructifique o dé origen a nuestra familia. Por eso hoy, Iglesia del Señor, sin tratar de hacer a un lado las decisiones o las acciones que hoy quizá muchas de nuestras familias tenemos presentes, sí podemos seguir contribuyendo y enseñando que en el plan de Dios está en formar una familia conforme a sus propósitos y que dentro de la familia, en esta constitución inicial, Dios permite que el hombre y la mujer se ayuden mutuamente y que tengan perfecta identidad. Y si para ello es necesario alejarse, apartarse aún del núcleo familiar, es vital, es urgente, es preciso, es correcto. ¿Para qué? Para que el hombre, el varón, se vuelque en toda intención de cuidado y de atención hacia la que es su ayuda ideal para seguir adelante en un camino que Dios ha trazado dentro de la familia para crear, para fortalecer a la familia, pero sobre todo para que el nombre de Él, el nombre de Dios, siga siendo exaltado.
Si ya reconocemos que hay un origen, no tenemos que evadir y saber que hay responsabilidad, y responsabilidad en los miembros, en todos los miembros de la familia. Como podemos ver en estos versículos de Deuteronomio, se usan imágenes precisas para explicar el tipo de devoción que los padres deberían demostrar al enseñar los mandatos de Dios a sus hijos. Esto no debía ser un acto pasivo, de encargarlos a un número específico de maestros, maestras piadosas. Los mismos padres deberían de tomar la iniciativa de transmitirles la verdad de Dios. Grabar, atarlas, llevarlas, enseñarlas, incluso escribirlas. Son verbos de acción. Los padres deberían y fueron llamados a transmitir la ley a sus hijos continuamente a través de estas palabras y sobre todo, Iglesia del Señor, con el ejemplo. Por eso hoy podemos resumir que hoy los padres cristianos todavía tenemos la sagrada responsabilidad de enseñar los mandatos bíblicos vitales para la vida cristiana que encontramos en el Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento. Tal responsabilidad no debe de tomarse a la ligera, ya que implica tanto conocer la palabra como transmitirla diligentemente a los hijos que necesitan escucharla. Esto implica, Iglesia del Señor, efectivamente que es una acción que debemos de llevar a cabo, que requiere de esfuerzo, que requiere de tiempo, que requiere de preparación para poder diseñar en el hogar enseñanza, instrucción y sobre todo reflejo de la palabra. La Escritura nos dice que si así hablamos, así tenemos que hacer. Este es un grande reto, como decíamos al inicio, para las familias. Si sabemos que la familia está diseñada por Dios mismo y nos ha dado esta oportunidad, esta bendición de seguir transmitiendo su palabra a las nuevas generaciones, particularmente a los hijos, a las hijas que tenemos, es importante que tengamos siempre en mente que es vital manifestar la palabra de todas las maneras posibles. Muchas veces, y creo que esto no tenemos que perderlo de vista, en concordancia a nuestros niños. Quizá hay familias que ahorita tienen pequeños de brazos o están en una etapa escolar o preescolar o conforme van creciendo. Es importante que no siempre sea en una visión adulta, sino en formación con la ayuda de Dios para enseñar, para hablar, para que cuando aún transitemos en la vida cotidiana, nuestro diálogo, nuestra instrucción siempre sea con sustento en la palabra de Dios. Y esto es algo maravilloso. El verso 20 dice, y la escribirás en los postes de tu casa. Y si bien esto es una referencia física, debemos de entender que si algo sustenta un hogar, una familia, es estar cimentada en la palabra de Dios. Un hogar, una estructura se soporta a través de esas columnas. Y qué mejor tener como columna central la palabra de Dios. Es lo mejor que puede haber en las familias. Es tiempo, hermano, de que sigamos insistiendo, que no bajemos esa guardia que a veces el enemigo nos hace rendirnos por cansancio, por fatiga, porque hay otras cosas terrenales que en apariencia son más importantes o que urgen. Pero creamos, Iglesia del Señor, que si algo es vital para que los hogares se sostengan, para que las familias estén firmes, es que haya siempre el sustento de la palabra, siempre instruida, siempre hablada, siempre visualizada, siempre incluso entonada, pero sobre todo reflejada en papá, en mamá, porque ese es un baluarte, son postes que deben de tener la insignia de que allí se halla la palabra de Dios. De igual manera, podemos entender en estos versículos de Deuteronomio capítulo 11 que Dios le dijo a su pueblo que si ellos aprendían y seguían su palabra, sus bendiciones continuarían fluyendo de manera ilimitada, generación tras generación. Es en este libro que encontramos la historia de Israel en su peregrinar hacia la tierra prometida. Ahí el Señor les dijo que si se mantenían fieles, les daría la victoria, el triunfo sobre sus enemigos, los cuales, sin lugar a duda, en muchos versos parecían invencibles, pero Dios les prometía siempre la victoria. Y este es un versículo extraordinario que en lo personal le comparto. Yo creo que usted también podría compartir que es extraordinario el mensaje de aquí. El Señor les dijo que conquistarían todo lugar
Esto es una palabra maravillosa que el Señor nos da a todo el creyente. Conquistarán todo lugar que su pie pise. Nadie podrá hacerles frente. Maravillosa promesa de Dios. Retengámosla, compartámosla en nuestro corazón y a través de nuestro ejemplo y en la familia. Tales promesas se aplican hoy también, hermano, a esta iglesia, en este tiempo, en este siglo XXI, en medio de circunstancias por demás comentadas, por demás vividas. Es tiempo de seguir viviéndolas y experimentándolas, pero ahora en un sentido espiritual. Conforme usted y yo, como pueblo de Dios, avanzamos con Cristo Jesús y nos mantenemos siempre en instrucción, en edificación de su palabra, no del comentario, no porque no sea edificante el leer otro texto, el visualizarlo de otra manera, pero cuando usted y yo nos afianzamos en la palabra, en el estudio como familia, podemos tener siempre asegurada una victoria sobre los enemigos espirituales y además disfrutar al mismo tiempo de la gran provisión de Dios. Estamos esperando muchas circunstancias, a veces de manera inesperada, pensamos que podrá llegar algo que nos dé la provisión, el auxilio, pero Dios nos promete, Iglesia del Señor, que si nosotros nos esforzamos por asimilar, por entender, por retener su palabra, por vivirla todos los días, el triunfo está asegurado. Tenemos que asegurarnos que las próximas generaciones no olviden las promesas de Dios. La palabra debe de ser enseñada, así como el Señor nos lo indica, nos lo ha mostrado, y en estos versículos de Deuteronomio son vital. Cada persona, cada uno de nosotros tenemos que enfrentar elecciones de verdad muy serias, determinantes en nuestra vida. Y es por eso que en el versículo que está aquí expuesto dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Tenemos que entender que ya sea la vida eterna o la muerte eterna, espera a cada ser humano. Pero tenemos sobre todo que resaltar que Dios creó la familia como un medio esencial de transmitir vida a la próxima generación, para que a su vez ellos puedan guiar a sus hijos por el camino del bien y de la vida. Así como de manera secular hay familias que se transmiten de generación a otra el conocimiento secular, aún la profesión o los gustos por algún deporte, por algún estilo cultural, alguna fórmula de convivencia, y esto se transmite por el vivir cotidiano. No tenemos que hacer menos ni escatimar en el esfuerzo para saber que en la familia se debe de poner, eh, como la palabra de Dios nos lo dice, delante de la familia, las decisiones de poner la vida y la muerte. Esto es vital a través de la palabra, porque los hijos van creciendo, van tomando sus propias decisiones, pero jamás deberán de decir, tú no me comentaste, tú no me expusiste. Por eso es vital, Iglesia de Cristo, que tengamos puntual instrucción en la palabra de Dios, que hablemos a tiempo y aún fuera de tiempo, nos dice el apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos que seguir instruyendo en la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros estamos llamados como familia a transmitir vida. De así como les podemos transmitir muchos gustos, muchas preferencias maravillosas una distracción, por una circunstancia terrenal que merece reconocimiento, cuanto más hacerlo para que tomen las mejores decisiones, que elijan la vida, que elijan apartarse del mal, y como la propia escritura lo dice en el libro de Proverbios, para que la palabra de un padre y de una madre siempre estén presentes, diciendo, hijo, no permitas, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no lo permitas, y esto solamente se da cuando hay solidez. No dudamos de las luchas, no dudamos del embate del enemigo, de la fortaleza que esa lucha puede caer sobre la vida de la familia. Pero si estamos cimentados sobre la roca, si estamos cimentados sobre la fe en Cristo Jesús, las columnas permanecen, las columnas sostienen y sobre todo la victoria es realmente visible en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.
Una vez más, al seguir caminando en esta temática, el Señor nos muestra que además de saber que hay un origen y las responsabilidades para los padres dentro de la familia, Dios nos da dirección, no nos deja, eh, eh, no nos limita, sería la situación correcta, apropiada, no nos limita para que podamos tomar estas decisiones que hablábamos hace un instante, sino que nos da dirección. Por eso las enseñanzas del apóstol Pablo sobre este pasaje se han usado a veces de una manera bastante equivocada, muy errónea, para justificar el dominio de un cónyuge, principalmente el varón, sobre su compañera en el matrimonio. Se usa de manera mm, terriblemente mal, diabólicamente mal, permítame expresar esto, y no para darle una categoría al enemigo, sino de saber de dónde viene esta sugerencia. Sabemos que es malignamente enfocada la palabra sumisión, pero observamos en este verso 21, como puntal de este segmento de la carta a los Efesios, donde se nos dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que demanda que ambos cónyuges se sometan el uno al otro. Sumisión significa que cada cónyuge está dispuesto a servir al otro en vez de exaltarse a sí mismo. Creo que nos deja claro la palabra de Dios, esta definición de sujeción. El apóstol Pablo instruye a la esposa a someterse a su esposo como al Señor. Y creo que el ejemplo no puede ser más claro ni más contundente. Esto no significa que ella deba ver a su esposo. Ojo, no debe ver a su esposo como ve al Señor, sino que debe considerar su sometimiento como una obra de servicio al Señor. Así pues, la sumisión se basa en la estructura de Dios para el matrimonio. Él dispuso que el esposo fuese cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así lo podemos leer en el verso 23. Esto habla de las responsabilidades del esposo, que incluye ser un líder espiritual, y lo subrayo en primer punto. Asimismo, un líder protector y, por supuesto, un líder proveedor. La sumisión de la esposa no significa inferioridad. Vuelvo a insistir, esta es una referencia, una insistencia de parte del maligno. La sumisión de la esposa no significa inferioridad, más bien reconoce el papel del marido. Ella debe de reconocer que está ahí puesta como parte fundamental, como ya leímos y como reflexionamos, que fue mencionado desde el Génesis, una ayuda ideal. Esto tampoco significa que un cónyuge haga todo el trabajo del hogar. Aquí entra el principio que leíamos en el verso 21, que es de sumisión mutua. Un matrimonio es una asociación de dos personas, hombre y mujer, que se han convertido en una sola carne, es decir, en una mente, en un cuerpo, en un sentimiento, en un objetivo único y que están trabajando precisamente unidos. En estos versículos desde el 25 y hasta el 29 se dirige la atención al esposo, quien está llamado a amar, y voy a subrayar esta palabra, está llamado a amar a su esposa con el tipo de amor que Cristo tiene por la iglesia. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Me detengo en esta parte. Qué extraordinario saber que la medida del amor de un esposo por su esposa, entonces, es la ausencia de egoísmo. Es una palabra fuerte, pero tenemos que entenderlo así. Es la ausencia de egoísmo. Él debe actuar, debemos actuar, esposos, como nos lo marca la Escritura, completamente preocupados por las necesidades y el bienestar de nuestra esposa. Hermosos mandatos los que el Señor da y que nos complementan para que podamos asimilar fuera de toda interferencia maligna, diabólica, eso de la sujeción. Si alguien susurra al oído eso, créame que
es la voz del maligno. Dios lo que nos está diciendo de manera clara y fuerte para que no haya duda es esta evidencia, la medida de amor que debe de haber del esposo hacia su esposa. Y esto, hermanos, sin lugar a duda, es y seguirá siendo extraordinario. De igual manera, el amor del esposo por la esposa también puede compararse con el amor con que se trata al propio cuerpo. En los versos 28 al 30, ahí lo puede tener, solo me voy a permitir compartirlos. Aquí el amor por el cuerpo se trata del deseo de una buena salud y sobre todo de supervivencia. Por lo tanto, los esposos debemos cuidar de estas necesidades de la esposa también en lo físico, en lo emocional y por supuesto en lo espiritual. Tenemos que identificar cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, reafirma este llamado que ya leímos en Génesis 2. El esposo deja un hogar, deja a su familia, y esto es fundamental, claro, deja a sus padres, a sus padres. Si hay otra situación, seguramente el maligno está allí puesto y lo tenemos que rechazar. El hombre solo deja a sus padres para unirse a su esposa. Así lo marca desde el verso 30 en adelante, como repite lo de Génesis a través de la escritura. Por lo tanto, el matrimonio, iglesia, es una relación íntima y además exclusiva en la que ambas partes tienen responsabilidades. Y por supuesto, además de estas, eh, se puede entender que debemos de esperar cambios de expresiones específicas del amor. En resumen, podemos diseñar que en este capítulo la escritura nos enseña que el esposo debe de amar a su esposa y la esposa debe responder honrando a su esposo. Y volvemos a insistir en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Grande, grande es este misterio. Pero qué hermoso que la palabra de Dios nos sigue insistiendo. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué recurrimos a ella? Porque es la palabra de Dios quien sigue hablando a la familia. Es la palabra de Dios quien da dirección a cada una de las familias sobre la tierra. Iglesia de Cristo, tenemos esta grande bendición, pues Dios creó a la familia y le proporciona dirección precisamente a través de su bendita y santa palabra. Casi para finalizar, le puedo decir que las actitudes y el comportamiento de los hijos son importantes para la familia y para Dios. Por voluntad del Señor, los hijos tienen padres que los instruyen y educan en su camino. Incluso así lo mencionan los 10 mandamientos, pidiendo a los hijos que respeten y honren a sus padres. Cuando lo hacen, y esto es un mensaje, por supuesto, para todos los hijos, estamos honrando a Dios. Y honrar a los padres es el único mandamiento acompañado de una hermosa promesa. Ayuda a establecer una sociedad que promueve una vida larga, saludable además, y que a menudo, por no seguir esto, vemos que hay crisis, las familias se colapsan y esto coincide con el colapso de nuestras sociedades porque no hay esta obediencia al mandato de Dios. Y en el plan de Dios se encuentra que haya bendición para los que en su momento fuimos hijos dentro de un núcleo familiar con todos los requerimientos y con todos los deberes que teníamos y cuando decidimos formar una familia nos corresponde ahora a nosotros, pues bueno, transmitir este mismo mensaje y esperamos que nuestros hijos también reciban una bendición quizá multiplicada a la que nosotros por gracia de Dios también hemos recibido. Y por eso se instruye también a los padres en estos versículos, particularmente el verso 4, que dice, y vosotros padres, obviamente aquí se incluye, se da en referencia a papá y a mamá, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Al llevar a cabo, hermanos, al poder realizar nuestras responsabilidades como padres, debemos de abstenernos de ser demasiado estrictos, lo que puede causar enojo y resentimiento innecesario en los niños. Y
Desafortunadamente, sabemos que hay trágicamente incluso daños en lo físico y ni qué decir en lo emocional. Los padres deben modelar la justicia y la piedad. Tenemos que tener sabiduría, saber que lo que mencionamos, lo que decimos, mantenerlo con firmeza como Dios nos da ejemplo. Él nos da promesas, pero también nos incluye consecuencias. Y si usted y yo no seguimos ese ejemplo, pues obviamente provocaremos a ira a nuestros hijos. Eso es lo que el Señor nos marca, es lo que se refiere a disciplina. La palabra de Dios nos dice que nuestro sí debe de ser sí y el no debe de ser no. Así, con esa claridad y esa sencillez, el Señor nos da dirección a las familias. Tenemos que tener muy claro lo que es la disciplina marcada por amor y sobre todo con respeto y una actitud de servicio a todos los que están dentro de la familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. De esta manera, como padres, tenemos que hacer todo lo posible por enseñar a nuestros hijos para que estos sirvan y sobre todo que amen al Señor. Criadlos, obviamente, tiene una referencia clara, precisa, de que es verlos crecer. Crianza es verlos cómo van desarrollándose. La palabra de Dios dice que daba mucho gusto, ¿no? El escritor dice, me da gusto ver a tus hijos que están en el servicio, que están apegados al amor en Dios. Eso es lo que Dios tiene, la dirección que Dios ofrece a cada familia. Tenemos que verles crecer, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es ver que se ora de manera constante, que se lee la palabra de Dios, que se asiste a la iglesia, no solo cuando hay una crisis, no solo cuando hay una emergencia, porque seguramente todos vamos con mucha rapidez y prontitud a la iglesia, pero mientras no hay nada o nuestra emoción está alejada, pues estamos transmitiendo un mensaje equivocado y no hay crianza. No estamos manejando disciplina. A veces es más sencillo que, que faltemos por cualquier situación a la reunión de congregación, que yo espero que muy pronto podamos volver a tener, que dejar de mandar a los hijos a la escuela, a la institución educativa. Ahí procuramos que no falten y aún el pobre niño enfermo, cualquiera que sea la situación, se le lleva y porque pensamos que ese día es vital y va a perder la instrucción. Y a veces no reflexionamos que lo que Dios tiene para nuestros niños, para nuestras niñas, en la instrucción de la iglesia, no siempre necesariamente a través de sus maestras que están encargadas de ese departamento, sino a través de muchas bendiciones que se dan en la congregación de los santos, lo dejamos perder. Y eso es no estarlos criando, no verlos desarrollarse con disciplina y amonestación del Señor. Claro, hay circunstancias que ameritan y consultándolas con Dios podemos tener un tiempo en el que no se va, no se asiste por una circunstancia perfectamente identificada y a veces necesaria. Pero si hay la posibilidad bajo la gracia de Dios, Dios nos da esta dirección, nos invita para que podamos tener esta extraordinaria oportunidad de seguir teniendo dirección. Hijos, obedezcan a sus padres. Esto es justo, esto es justo. Pudiera el mundo ofrecer una circunstancia distinta, pero la escritura no los dice. Pueblo de Dios, honrar a papá, honrar a mamá es justo y además hay promesa en ello. Y como padres, por supuesto, iglesia adulta a quien está dirigido este mensaje, es mucho más amplio el saber que tenemos que tener cuidado. A veces dejamos que la emoción fluya y tenemos circunstancias muy negativas, acciones muy negativas. Dios permita que así como rechazamos cualquier injerencia maligna, diabólica que habla acerca de la sujeción, también tenemos que tener mucho cuidado de cómo vemos crecer a nuestros hijos, cómo los creamos y cómo ejercemos esa fortaleza, esos buenos hábitos de disciplina para verlos crecer, para verlos desarrollarse plenamente en, en el Señor. Así como
no limitamos a veces tiempo o recursos para verlos crecer en lo secular, sea en un tipo particular de estudio, sea en algún tipo especial de deporte, sea en algún arte, y nos esforzamos y tratamos de lo que esté a nuestro recurso, a nuestra medida, proporcionarlo. No olvidemos que la mejor herencia que el Padre puede dejar al Hijo es seguir el camino, seguir las pisadas en Cristo Jesús, porque en ello hay grande bendición. Finalmente, Iglesia del Señor, las familias cristianas de hoy necesitamos oración, necesitamos orar. Pensemos en algunas de las familias más estimadas o cercanas a nosotros. Pidamos a Dios que nos ayude para hacer de esas familias un enfoque regular, constante de nuestro tiempo de oración. Seguramente tenemos en mente alguna persona, alguna familia que requiere del Señor. Eh, no olvidemos, empezamos por lo más cercano, nuestra familia, nuestros allegados principales, pero la palabra de Dios siempre nos invita a pensar en muchos otros más. No tenemos que olvidar que hay familias que están fracturadas o que están a punto de sufrir un colapso. Y con esto yo le invito, Iglesia del Señor, a que recurramos siempre, siempre al Señor. No es necesario indagar, tener datos precisos que a veces se presentan e insistimos en ellos y que lo único que logran es un distanciamiento mayor. Yo oro a Dios para que nos dé a cada uno esta sensibilidad de que sin palabras y solo en oración sea Dios que nos revele a quién, cómo, de qué manera ayudar. No necesitamos indagar o tener muchísimos datos a través de una petición o de un diálogo. Creo que debemos de ser cautelosos, sencillos, sensibles al sentir de las familias, y no necesitamos indagar más de lo que Dios nos revele y nos dé oportunidad de orar y de interceder por las familias. Nuestros niños quizá están pasando por circunstancias difíciles, muchos niños a nuestro alrededor, niños y niñas. Hay nuevas formas que son inéditas para ellos y tenemos que orar, y más si la familia está teniendo problemas a través de estos tiempos nada sencillos, el estar tanto tiempo en el hogar, las economías que a veces no están con la regularidad, o si ya antes de esta situación eran complicadas, quizás se han agudizado con estos momentos. Oremos por nuestros jóvenes y señoritas, por nuestros hermanos mayores. Hay mucho por qué orar. E insisto, hermano, no necesitamos múltiples detalles. Lo que necesitamos es tener un enfoque regular de estas familias en nuestro tiempo de oración, y Dios ha de revelar por quién, cómo y de qué manera orar por todos y cada uno de ellos. Este versículo que dejo y con el cual prácticamente concluimos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos unidos. Altísimo Dios, muchas gracias, Padre, por este tiempo, por este momento, en el cual tú nos permites entender el origen de la familia, tal y como fue diseñada desde el principio, las responsabilidades de la misma de cada uno de sus miembros, pero sobre todo identificar, creer y seguir conforme a tu palabra la dirección que tú quieres que cada familia tengamos, y no solo retenerla de manera individual, personal o familiar, sino compartirla hacia otros. Ayúdanos, Señor, que a través de la oración, quizá con conocidos o aún sin conocer, te pidamos por niños, jóvenes y adultos, integrantes de la familia o de las familias, y que tu gracia infinita, Señor, se manifieste en ellos. Ayúdanos a llevar tu palabra más allá del límite de nuestro hogar, del límite de nuestros templos. Ayúdanos a visualizar que tú tienes, Señor, ese cuidado, y para ello tu iglesia ha sido instituida, ha sido conformada para no menguar en la oración, ni estar pendiente de detalles innecesarios, sino solamente dar la pelea y la batalla a través de la comunión y la oración contigo, y de rodillas, en comunión contigo vendrá esa palabra, vendrá esa revelación, y esta iglesia unida, Señor, el ministerio Shalom, tendremos familias más fortalecidas, familias fuertes, compartiendo esta fortaleza
con muchas otras familias. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, lo expresamos. Amén y amén, Señor. Hermanos, esperamos que muy pronto podamos tener nuestras reuniones. En breve, no adelanto como ya hemos hecho en algún otro momento alguna fecha, pero sé que muy pronto el Señor nos permitirá, con precauciones, con decisiones muy personales, poder reunirnos, congregarnos físicamente, geográficamente en un lugar, porque sé que lo hemos hecho en el espíritu y de manera distinta en diferentes puntos geográficos, pero unidos bajo el espíritu. No hemos cesado de orar y de tener comunión con el Señor. Solo deseo una vez más que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y muy pronto, sé que muy pronto las oraciones de este pueblo podrán permitirnos una vez más estar reunidos, congregándonos, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Una vez más, que Dios nuestro Señor le bendiga, le guarde y le colme de su infinita y maravillosa paz.